Hola, hola. Bienvenidos al podcast Educación en Movimiento. El tema de hoy será innovación y didáctica en el siglo XXI. El problema de María. Con ustedes, nuestro invitado especial, el profesor Juan Carlos Castaño, experto en innovación educativa y autor de varios artículos sobre la didáctica en la educación contemporánea, y quien les presenta Paola Pérez. Bienvenidos. En el espacio de hoy discutiremos las transformaciones que están sacudiendo al mundo de la enseñanza. Hoy tenemos un tema que toca a muchos docentes, pero lo haremos desde una perspectiva innovadora y reflexiva. El título de nuestro episodio es El problema que tiene María, innovación y didáctica en el siglo XXI. Y para esto no podría tener mejor invitado quien nos acompaña acá, el docente Juan Carlos Castaño, experto en educación y un visionario en cuanto a la integración de las nuevas tecnologías en el aula. Bienvenidos, Juan Carlos. Muy buenas, Paola, y un gran saludo al público que el día de hoy nos escucha. Es un placer para mí estar el día de hoy aquí compartiendo mi experiencia docente frente a la integración de nuevas tecnologías en el aula de clase. Grandes desafíos nos plantea hoy día el siglo XXI. Y claro, es importante dialogar cómo afrontarlos. Correcto, Juan Carlos. Vamos a empezar contándoles un poco a nuestro público sobre María. María es una profesora que lleva 10 años enseñando en una escuela tradicional. Aunque es una docente comprometida y apasionada, siente que algo no está funcionando. Los estudiantes no están motivados, las clases son repetitivas y ella misma siente que está en una rutina. Ha intentado prohibir el uso de teléfonos en el aula, pero eso solo ha causado más problemas. Profesor, ¿qué crees que está fallando en el caso de María? Uy, Paola, esta es una historia que escucho todos los días y todo el tiempo. Sin embargo, hoy a María y a muchos otros docentes los vamos a orientar para cómo afrontar esta situación que muchas veces, además de ser difícil de dialogar y afrontar, también a veces es desmotivante en nuestra práctica educativa. Aquí, Paola y querido público y docentes que me escuchan, el problema de María no es que ella no quiera enseñar o que los estudiantes no quieran aprender, sino es el modelo de enseñanza en el que está inmersa, es el mismo que ha existido por décadas, Paola. Estamos hablando de un sistema que muchas veces los docentes tradicionales y las escuelas tradicionales ven de forma lineal, donde el docente es el único que habla y habla y habla, y los estudiantes son receptores pasivos de la información. No, señor. En un mundo donde los jóvenes son nativos digitales, ese enfoque ya no funciona. Hay nuevos desafíos que hay que afrontar. Exacto. Y me imagino que ahí es donde entra en juego la innovación pedagógica, ¿verdad? Pues en el video que mencionamos, actualicemos el concepto de educación y reiniciemos la escuela, de autor Gustavo de Elorza, se habla de cómo los estudiantes de hoy en día han desarrollado una nueva configuración cerebral, son más radiales y conectivos. ¿Cómo podría María aprovechar esto? Es fundamental, Paola, y docentes que me escuchan en este momento, que comprendamos que en el caso de María o en nuestra práctica educativa, que los estudiantes ya no aprenden de la misma forma que lo hacían en generaciones anteriores. Ya no basta con dar largas explicaciones, sino que ahora la clave está en interactuar con ellos, convertirlos en protagonistas del aprendizaje. Y claro, la tecnología
es una herramienta que nos posibilita esta acción. Una solución para María sería adoptar lo que llamamos normalmente la pedagogía activa, donde se integran proyectos colaborativos, el uso de la tecnología con sentido, alrededor de la educación, claro, y sobre todo donde se involucra la emoción en el aprendizaje. Hay una motivación que impulsa a los jóvenes a darle un significado importante a la educación y que ellos integren esos procesos en su vida. María o los docentes pueden, por ejemplo, comenzar a usar herramientas que los estudiantes ya manejan, como los smartphones, pero claro, con un enfoque educativo, creando debates online, utilizando aplicaciones interactivas o incluso aprovechar las redes sociales para fomentar proyectos. Los estudiantes ya están en esas plataformas, así que ¿por qué no convertir todo ese bagaje tecnológico que los estudiantes ya se les facilita con su uso día a día en un recurso educativo? Eso suena fantástico, Juan Carlos. Y hablando de herramientas, mencionaste algo clave, la tecnología. En el video, claves para una educación de alta calidad de Julián Zuviria, se destaca que muchos docentes ven a los celulares como el enemigo, pero tú hablas de utilizarlos a favor de la educación. ¿Cómo le dirías a María que puede transformar un enemigo en un aliado? Primero que todo, creo que el gran Zuviría está muy acertado. Preguntémonos esto, Paola, público y docentes que en este momento estamos escuchando este podcast y reflexión. ¿Acaso nosotros podemos ganarle la guerra, entre comillas, a la tecnología? ¿A los avances tecnológicos? Desde nuestra acción en el aula, ¿podemos retroceder hacia generaciones anteriores? Es algo muy complejo y yo diría que eso sería una guerra, entre comillas, muy perdida de la educación tradicional. Prohibir los teléfonos ya no tiene sentido porque los estudiantes van a encontrar maneras de usarlos. En vez de eso, debemos de plantear que, por ejemplo, María debe ver el teléfono como una prótesis digital, entre comillas, como lo menciona en el video de Gustavo Elorza, que acabamos de mencionar. Es una extensión del cerebro de los jóvenes. Lo que necesita es un cambio de enfoque, diría más bien yo, en este caso, desde mi propia experiencia educativa. Si los celulares son la puerta de entrada al conocimiento global, ¿por qué no utilizarlos para fomentar la investigación? Por ejemplo, puede pedirles que usen los smartphones para crear presentaciones interactivas, hacer búsquedas rápidas o incluso generar discusiones en tiempo real. María y otros docentes, me incluyo muchas veces, podemos transformar esa clase en un espacio donde los estudiantes investiguen, creen, conecten ideas, todo a través de la tecnología. Imaginemos las posibilidades. Muy interesante. Y también pienso en la didáctica general que menciona el artículo Didáctica de la Educación Superior, Nuevos Desafíos en el siglo XXI, de autor Tiburcio Moreno Olivos. Ahí se habla de cómo la educación superior necesita hacer ajustes importantes para adaptarse a los nuevos retos. ¿Qué ajustes debería hacer María en su aula específicamente? Planteas algo bastante interesante y creo que el artículo del señor Moreno Olivos nos da una gran orientación. Y especialmente cuando resaltamos esto tan importante y específico que puede ser un gran primer paso.
La didáctica no es una receta única, debemos entender eso. Y especialmente cuando ya tenemos múltiples experiencias educativas y docentes que nos llevan a formular esa idea. Y María, para empezar, debe reconocer que su rol debe cambiar de ser una transmisora de conocimiento hacia estudiantes pasivos a ser una facilitadora del aprendizaje. Y allí es cuando entran las herramientas tecnológicas. Un cambio interesante que puede hacer es reducir sus explicaciones a no más de 20 minutos, como se sugiere en el video de Gustavo Elorza, y luego darle el control a los estudiantes para, por ejemplo, hacer investigaciones a través de los smartphones o las diferentes herramientas. Después de esa introducción, puede dividir la clase en grupos para que investiguen, discutan, desarrollen proyectos colaborativos, etcétera, etcétera. Allí entra algo muy importante, Paola, y docentes que me escuchan, y es la creatividad de nosotros al momento de ejecutar nuestras actividades. Los cambios en la educación superior mencionados en el artículo de Moreno Olivos también nos dicen que los docentes tienen que desarrollar nuevas competencias. Te pregunto, Paola, ¿nosotros tenemos esas competencias en nuestra formación profesional? Y si no las tenemos, ¿estamos dispuestos a desarrollarlas? Esto incluye aprender a usar herramientas digitales, crear materiales interactivos y, lo más importante, saber cuándo y cómo intervenir para guiar a los estudiantes en su proceso educativo. Paola, público, docentes, ¿estamos preparados para asumir este desafío? Exacto, Juan Carlos, es muy interesante lo que acabas de plantear. Entonces, para resumir, el problema de María en realidad es un reflejo de un problema más amplio en el sistema educativo, ¿no? Pues no es solamente un reto para ella como docente, sino un llamado a reconfigurar cómo estamos enseñando y cómo estamos aprendiendo. Exactamente, Paola. María no está sola en esto. Esto es un desafío global que le corresponde a todos los docentes. Lo que ella está enfrentando es un síntoma de un modelo educativo que ya no se ajusta a las necesidades del siglo XXI. Y creo que cada docente que nos está escuchando en este momento siente o tiene esa espinita en su práctica educativa. Pero lo bueno de esta noticia es que hay soluciones. Y eso es lo importante, Paola. Y esas soluciones pasan por innovar, por transformar la didáctica y por utilizar las herramientas tecnológicas y pedagógicas que tenemos a nuestro alcance. Allí nuevamente te digo, tenemos las competencias, tenemos la creatividad e incluso tenemos la disposición para formarnos ante estos nuevos desafíos. Es una pregunta muy interesante la que acabas de plantear, Juan Carlos, y eso es algo que tenemos que llegar a todos los docentes y a los estudiantes que son los que se van a beneficiar de todos estos cambios. Juan Carlos, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Creo que has dejado muchos puntos claves que sirven para ejemplos como María o docentes que están viviendo la situación de María y para nuestros oyentes que puedan aplicar en sus aulas. Muchas gracias a ti, Paola, gracias a tu público y también un caluroso saludo a esos docentes que en este momento nos están escuchando y al igual que yo y muchos otros docentes, desde sus prácticas educativas han tenido ciertas experiencias que nos han llevado en este momento a estar aquí en este espacio. Un caluroso saludo y hasta la próxima invitación. Muchas gracias. Y a todos ustedes que nos están escuchando, espero que este episodio les haya inspirado tanto como a mí.
Recuerden, innovar no es opcional, es la clave para una educación de alta calidad. Nos vemos en el próximo episodio de Educación en Movimiento. Chao, chao.